Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas, correspondiente a este viernes 29 de julio de 2022. Fiesta de los santos Marta, María y Lázaro. En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos debe llamar la atención porque mencionar a estos tres hermanos cuando antiguamente, hoy 29 de julio, se celebraba únicamente a Santa Marta, porque sencillamente pues el Papa Francisco ha introducido esta celebración de la familia de Betania, que como sabemos por los evangelios, eran aquellos tres hermanos amigos de Jesús, donde el Señor solía ir de vez en cuando a descansar, a estar con ellos, a alimentar esa amistad que existía entre estos tres hermanos que formaban esa familia de Betania y el Señor Jesús. Por eso ahora, en vez de solamente celebrar a Santa Marta, es celebrar a esa familia formada por estas dos hermanas y Lázaro, el hermano varón. El Evangelio que nos presenta hoy San Lucas, pues un pasaje que ya conocemos y que hace algunos domingos escuchábamos, nos da enseñanzas muy importantes, primerísimamente pues algo tan importante y necesario como es la amistad en la vida de todo ser humano. El Señor, siendo un hombre de su tiempo, siendo un hombre con sentimientos y que necesitaba también de afectos, tenía en estos tres hermanos unos amigos, un lugar que él visitaba, un lugar de descanso, dedicaba pues tiempo a cultivar la amistad. Vemos ahí en este pasaje que hoy nos presenta San Lucas, esas dos actitudes, podemos decir tan distintas, que tenían aquellas dos hermanas. Ahora no se menciona a Lázaro, pero pues seguramente debe haber estado ahí con aquellos discípulos, con toda aquella gente que escuchaba con atención la enseñanza de Jesús. Entonces, la primera, Marta, se afanaba, como dice San Lucas, en los quehaceres. Y es algo tan lógico en una persona de esa cultura y de ese tiempo, la hospitalidad. Un valor tan grande, tan importante. Ella quería pues que Jesús realmente estuviera cómodo en casa, que realmente descansara, que tuviera una casa limpia, una buena comida, etc. Ella, podemos decir, se fija en esa parte material que el Señor necesita como humano. El descanso, la amistad, el afecto, las atenciones. María, por su parte, y es una novedad que San Lucas apunta, el hecho de que ella se sentaba a los pies de Jesús, es decir, asumía la actitud de discípulo, cosa escandalosa en esos tiempos, porque ningún maestro, pensemos en San Juan el Bautista, pensemos en muchos maestros fariseos que tenían discípulos, que tenían seguidores, ninguno absolutamente aceptaba como discípulo a una mujer. Jesús es el primero y el único que acepta
como discípulos, es decir, como seguidores, como aprendices de su doctrina a una mujer. Y eso es lo que hace María. En cuanto el Señor llegaba a casa de estos hermanos, ella ¿qué hacía? Sentarse como discípulo, como discípula a los pies de Jesús y escuchar su palabra, escuchar sus enseñanzas. Esto lógicamente provoca, pues de alguna manera el enfado, el enojo de Marta, que se atreve, fijémonos, y esto nos habla de la confianza, la cercanía que había entre ellos, se atreve a acercarse al Señor a hacerle esta pregunta, que es a la vez un reclamo. Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? O sea, como llamándole la atención al Señor, o sea, ¿no te das cuenta de la situación? Dile que me ayude. A eso se atreve Marta, a decirle, Señor, o sea, date cuenta de la situación y haz algo. Dile que me ayude. ¿Cuál sería la sorpresa de Marta al escuchar pues esa reprensión del Señor? Aquí, hermanos, sí encontramos un verdadero regaño. Claro que es un regaño lo que le dice el Señor a Marta. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Es decir, te pierdes en lo periférico, en lo secundario y descuidas lo principal. Dice el Señor, una sola cosa es necesaria. El Señor está refiriéndose a sí mismo. El Señor le está diciendo a Marta, Marta, en cuanto yo llego a tu casa, lo más importante es mi persona, mi palabra, mi enseñanza. Entonces, ¿qué hay que hacer ante eso, ante lo más importante? Pues estar aquí como María, asumiendo la condición de discípulo, cosa que tú no haces. Y por estar tan ocupada en cosas secundarias, descuidas lo más importante. Hermanos, pues aquí está, podemos decir, entre muchas, la enseñanza central de este pasaje, de esta celebración. Jesús es lo más importante. Estar con Él, estar contemplándolo, estar escuchándole, estar asimilando, estar bebiendo de su sabiduría, eso es lo más importante. Esto mismo es aquello que dice el Señor en otra ocasión: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros, hermanos, realmente como María nos centramos en la persona de Jesús, Él nos dará por añadidura todo lo que necesitamos después.